Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. Hoy que era un día de fiesta para Norma Piña porque hoy presentó su informe de labores, se lo aguadó el presidente López Obrador porque hoy ya se tiene quién será la nueva ministra de la Corte. Ya se designó por parte del presidente a Lenia Batres, que en estas próximas horas, en el transcurso de este jueves, estará tomando protesta como nueva ministra. Una ministra que apoya la reducción de los salarios, que se respete la Constitución y sobre todo que apoya la democratización del Poder Judicial de la Federación, en esta idea también impulsada por el presidente, para que los mexicanos tengamos injerencia en ese poder controlado por las élites. Además, también, bueno, en el marco del informe, Norma Piña inició o buscó un descrédito al poder que va a buscar esta reforma, que es del poder legislativo. De esto vamos a hablar el día de hoy, lo que ella expresa, lo que dice también Lenia Batres sobre este tema del Poder Judicial de la Federación, las respuestas del presidente López Obrador y el castigo a Arturo Saldívar, porque no solo lo desinvitaron a este informe de labores, sino que le van a mochar una lana de su despido dorado al que se hacen acreedores los ministros en retiro. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Vamos a ver cómo está toda esta historia, cómo le aguadan la fiesta a Norma Piña. Y bueno, todo viene con la decisión que adelantó el presidente López Obrador en su conferencia mañanera, que hoy mismo iba a salir definida de la terna quién iba a ser la nueva ministra, y el presidente designó a Lenia Batres Guadarrama como la nueva ministra de la Corte. La hermana de Martí Batres, también ella, ahora estará ocupando el espacio de Arturo Saldívar y se espera que también participe en este bloque de contención, usando el término de oposición, para frenar también las embestidas del cártel de la toga encabezado por Norma Piña. Ahora ya hay otra ministra que va a ser muy difícil, diría yo, imposible que pueda comprar Norma Piña, así como sucedió con Margarita Ríos y con Alcántara en este máximo tribunal. Ahora, entre las ideas que trae Lenia Batres, por ejemplo, durante su comparecencia o después de su comparecencia en el Senado de la República, se le preguntó sobre las iniciativas, sobre estas propuestas que ha impulsado el presidente y la Cuarta Transformación. Una de ellas, llevar la democracia al Poder Judicial de la Federación, algo que ven con pánico, con terror, Claudia X González, Norma Piña y toda la mafia que lo controla actualmente, porque se tendrían que someter al voto ciudadano, un voto que no precisamente está con ellos. Y miren lo que dijo ella tras terminar su comparecencia sobre este tema, sobre la necesidad de democratizar al Poder Judicial de la Federación. Un tema muy actual, el cuestionamiento de si el propio Poder Judicial debe democratizarse. Yo creo que es fundamental. Está muy alejado, el ejercicio de la justicia en México es absolutamente ajeno a las personas, como le llamamos de a pie, al pueblo mexicano. Creo que debe deselitizarse la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por lo tanto revisar el origen de sus integrantes para que garantizar que tengan pues un sentido común de justicia. A veces los ministros llegan a tal nivel de enajenación y de ser ajenos a la problemática de las personas que no les parece ofensivo ganar lo que ganan cuando el salario de los mexicanos es infinitamente menor. Entonces hablamos de que están ganando 54 veces más. Eso es y nada más considerando el salario nominal sin prestaciones. Entonces en otros países se ha hablado de que el rango de diferencia debería ser de un máximo de 7 veces. Y aquí tenemos unas diferencias salariales abismales que de ninguna manera se pueden justificar. Usted lo que dice Lenia Batres, ¿no? Hay que democratizar, hay que hacer que en el Poder Judicial se sienta la influencia de los ciudadanos para que el Poder Judicial se comprometa más con los ciudadanos. Y una muestra de esta falta de compromiso es esta idea que ellos mantienen vigente con argumentos
y mañas legales de ganar más de lo que gana el presidente López Obrador, de mantener los fideicomisos, en fin, todas las tranzas que le conocemos muy bien. Y se van a poner muy interesantes los debates si es que ella lleva este tipo de argumentos ahí en las sesiones del Pleno, en el máximo tribunal. Este es el cambio que estamos esperando en el Poder Judicial de la Federación, cuando menos en el plan C, poco a poco, que vaya sintiéndose esta nueva etapa del país en este máximo tribunal. Hasta el momento, este punto de resguardo de este bloque opositor. Ahora, en el Pleno, por ejemplo, de la Cámara de Senadores, Leña también argumentó en contra de quienes decían que ella viene del gobierno, de que ella está muy ligada al actual presidente. Les dijo, miren los datos. Por ejemplo, de 203 ministros y ministras que ha tenido la Corte desde 1917, más de la mitad, 133, habían formado parte de la Administración Pública Federal en turno. O sea, eran exfuncionarios, exfuncionarias y pasaron a la Suprema Corte. Y que de los 10 ministros actuales, 6 han ocupado cargos en el gobierno o puestos de elección popular, que obviamente están vinculados a los partidos. 6 de 10, más de la mitad también. Entonces, ¿de qué se escandalizan si yo traigo este perfil? Si hay otros en la Suprema Corte que también traen ese perfil. Claro que lo que no les gusta es que trae un perfil de izquierda, de la Cuarta Transformación. Ya no trae el perfil que impulsaba Claudio X González. Hoy el presidente también habló de Humberto Castillejos, el jurídico de Enrique Peña Nieto, que impuso también a un par de ministros en el sexenio anterior. O sea, ya es una línea distinta y eso es lo que ahora se va a sentir en el máximo tribunal. Y no llega en peor momento para Norma Piña, porque hoy es cuando ella da su informe de labores y obviamente la nota se la está llevando la nueva ministra. Pero ¿qué dijo Piña el día de hoy? De entrada, bueno, así es como inicia con la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. No llegó Ana Lilia Herrera, la presidenta del Senado, y llegó en representación del presidente también Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, que es la primera vez en su administración que el presidente no va al informe de labores del Poder Judicial de la Federación, que no es sorpresa para nadie. Ya lo había dicho el presidente y se anticipaba por las grandes diferencias y por lo que salió a decir Norma Piña el día de hoy. Porque hoy salió a defender todas estas decisiones, diría controversiales, pero no lo son. Son decisiones perversas y mañosas en contra de la Cuarta Transformación. Por ejemplo, hoy salió a justificar el por qué echó para atrás el plan B del presidente López Obrador. Porque ni siquiera se revisó de fondo, ni siquiera se analizó. Simple y sencillamente se fueron con el famoso procedimiento legislativo. Y eso fue suficiente para echar atrás esta iniciativa y se defendió. Norma Piña dice, llevamos 30 años haciendo esto y hasta ahorita nos critican. Bueno, vamos a ver. En particular, entre los asuntos más relevantes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió diversas acciones de inconstitucionalidad presentadas por partidos políticos, personas integrantes del Congreso de la Unión y un organismo autónomo en contra de 2 decretos que reformaron leyes en materia política electoral. Al respecto, el Pleno invalidó ambos decretos porque la mayoría del Congreso de la Unión incurrió en violaciones invalidantes en el procedimiento legislativo. A través de esta resolución, la Corte contribuye a la protección de la Constitución, la legalidad, el respeto a los derechos fundamentales y principalmente y de forma relevante al principio de deliberación democrática. Este criterio no es nuevo. Desde hace más de 15 años y en más de 30 ocasiones, la Corte ha sostenido que el respeto a las formalidades del proceso legislativo es esencial para que nuestro régimen sea verdaderamente democrático. Pues es lo que presume Norma Piña, aunque también hay que decirlo, y no lo dijo en su informe,
en este año en el que ella ha sido presidenta, todas las leyes de la Cuarta Transformación, todas y cada una de ellas han sido rechazadas por la Suprema Corte. Otro también mensaje que envía en contra del Poder Legislativo, y lo interesante es que fue una embestida bastante teledirigida en contra de los diputados y senadores, es por ejemplo en el tema del INAI, en donde acusó que el INAI, que ha sido omiso, dice, en la designación de los integrantes, pues la Corte entró al quite y por eso presume que ellos permitieron que el INAI pudiera sesionar sin la designación de estos comisionados. Y así envió sus mensajes en contra del Poder Legislativo. ¿Y por qué se va en contra del Poder Legislativo? Porque es el Poder Legislativo, son los diputados y los senadores los que los que pueden cambiar la Constitución, los que pueden impulsar la reforma al Poder Judicial, esta misma que también estaba mencionando Lenia Batres, para democratizar al Poder Judicial. Más que el presidente, la preocupación para Norma Piña es frenar al legislativo. Y por eso también su parte de su mensaje el día de hoy. Ahora, el presidente, bueno, pues ha mencionado varias cosas en el transcurso de estas últimas horas, e incluso también se refirió al trabajo que ha hecho la propia Corte a través de sus ministros. Uno de los personajes más destacados, entre comillas, sería el ministro Javier Lainez, que vaya que ha tenido mucha chamba y que se ha dedicado a tirar precandidatos, a tirar pues leyes también con lo de los fideicomisos, en fin, se ha pasado trabajando de más, tomando muchas decisiones muy cuestionables. Esto fue lo que dijo en la mañana, así fue lo que adelantó el presidente del informe de Norma Piña. En un mes, a ver si me ayudan ustedes, 3 decisiones de un ministro. Una, resuelve el Poder Legislativo cancelar el fideicomiso del Poder Judicial que utilizan para que jueces, magistrados, ministros ganen hasta 700,000 pesos mensuales, violando la Constitución, que en su artículo 127 establece que nadie debe ganar más que el presidente de la República. Ganan 4 veces más que lo que yo obtengo por mi trabajo. Estamos hablando del Poder Judicial, el poder que tiene que velar por el cumplimiento de la Constitución y de las leyes. Resuelve el Poder Legislativo que ya no usen ese fideicomiso, 15,000 millones, incluso la presidenta decide que van a destinar esos recursos para la reconstrucción de Acapulco. Y luego, no sé si no le hicieron caso o era un truco ya ensayado, y empiezan los mismos jueces a ampararse para que el fideicomiso no se destine. Pero llega la Corte, porque llueven los amparos, y el ministro Lainez decide suspender la decisión del Poder Legislativo. Nuevo León. Como están subordinados al bloque conservador y no le convenía al bloque conservador que hubiese otro candidato, porque les dividía supuestamente, ¿no?, sus simpatías, clases medias. Pues es parte de lo que señala el presidente, ¿no? Estos casos que atendió Lainez, pero también lo que vemos es esto, la diferencia entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y por eso Norma Piña hoy centra su informe en defender las decisiones que se toman en la Corte y desacreditar al Poder Legislativo, porque ahí se vienen más reformas. Va a insistir,
Ya incluso el presidente anunció las iniciativas que va a presentar para el próximo periodo ordinario de sesiones, donde va a insistir con el tema de la Guardia Nacional, por ejemplo, que se mantenga en la Secretaría de la Defensa Nacional, algo también que comentó la propia Norma Piña el día de hoy saliendo a defender su decisión, una decisión que cuestionó el presidente y que el propio presidente denunció que buscaba negociar con Rosa Isela y con el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. O sea, un verdadero desastre que sale a relucir y que por más que lo intente ocultar Norma Piña, ya no le queda de otra. Y afortunadamente, poco a poco se va renovando este pleno del Tribunal de la Suprema Corte, llega Lenia Batres y ahí con esto también, pues Norma Piña se tendrá que contener un poquito, cuando menos un poquito más, en lo que sigue perdiendo terreno de manera inevitable a reserva de lo que suceda con el Plan C. Y mientras la venganza, en el caso de Arturo Saldívar, que fue desinvitado a este informe de labores, también lo castigan con la lana. Sí, como él se fue antes, entonces lo que sacan ya desde el Poder Judicial, y esto es lo que se filtra, que Saldívar se va con 193,000 pesos mensuales y 3 asistentes. Y ojo, está castigado porque tienen más privilegios que estos. Este es el problema en el Poder Judicial de la Federación. Arturo Saldívar tendrá prestaciones de retiro modestas por haber renunciado antes de que terminara su periodo para sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum. Cobrará estos 193,000 pesos, que es un 93% del salario de los ministros en activo de 206,000. O sea, no cobrará el 100% y esto será un par de años. El resto de su vida recibirá el 80% de la cantidad y además tendrá derecho a 3 asistentes. En teoría le deberían de tocar 5, se lo redujeron a 3. Además, también le tocaban 6 escoltas, 2 camionetas blindadas y un pago de haber de retiro calculado con base en el salario previo a la reducción que la Corte aplicó en los ingresos del 2019. Todo eso se lo van a quitar. Pero eso es lo que disfrutan los demás ministros en retiro, como por ejemplo Olga Sánchez Cordero, por citar otro nombre más, que eso es lo que se tiene que cambiar. Dice, el haber de retiro para los ministros está contemplado en la Constitución y se paga con el presupuesto de egresos anual, por lo que no depende de los fideicomisos para las pensiones complementarias del Poder Judicial. Entonces, ¿para qué salen a defender los fideicomisos? Porque nos vienen diciendo que esos fideicomisos afectan el retiro de los trabajadores del Poder Judicial. Entonces, siempre no. O sea, hasta ellos mismos se terminan contradiciendo con el afán de presumir su castigo a Saldívar, se terminan exhibiendo. Bueno, entonces se pueden desaparecer los fideicomisos porque ese dinero está etiquetado en el presupuesto y efectivamente eso es lo que se ha denunciado. Ahí está el dinero para los trabajadores año tras año. Lo que hace el Poder Judicial es agarrar y duplicar este dinero. Pide el dinero para este retiro y el resto lo mete en este fideicomiso argumentando que es para el retiro y lo utilizan para otras cosas que no tiene que ver con los trabajadores. En fin, la verdad es que no tienen llenadera, por eso Lenia Batres también lo tiene muy claro, lo anticipa, esto es algo que ella seguramente va a atender mucho cuando sea ministra, llegue ya a ser ministra de la Corte, hoy tomará protesta en el Senado de la República. Y bueno, Norma Piña, que da su primer informe de labores lleno, como lo vemos, lleno de mentiras, pero con una estrategia política, que es desacreditar al Poder Legislativo. Bien amigos, yo con esto termino, les agradezco que me hayan acompañado en la emisión y nos vemos a la próxima, con mucha más información.